Las grandes culturas del área de Mesoamérica se desarrollaron en una región muy extensa de México y América Central, desde el año 2000 a.C. hasta la llegada de los primeros españoles a principios del siglo XVI. Entre estas grandes civilizaciones que compartieron rasgos económicos, políticos, culturales y religiosos, podemos mencionar como las más representativas la olmeca, la maya, la teotihuacana. En 1535 se fundó el Virreinato de la Nueva España, que duró casi 3 siglos. De esta manera, el gobierno español, a través de los conquistadores, sometieron a los pueblos mesoamericanos. Veamos algunas de las características comunes de los pueblos de Mesoamérica. La organización política de la mayoría de estos imperios era la ciudad-estado. Su economía estaba basada en la agricultura y en el pago del tributo. Tenían grandes redes comerciales y comunicación entre ellos, entre estos pueblos mesoamericanos. Sus sociedades se caracterizaban por una marcada estratificación social. Y así encontrábamos por un lado a los nobles, que eran los militares, los sacerdotes, los comerciantes, los funcionarios, y por el otro lado a los más iguales o la gente del pueblo, los campesinos, los cargadores, los esclavos. En las ciudades-estado de nuestras culturas mesoamericanas vivían las personas más poderosas, las personas encargadas del gobierno, las familias más ricas, los altos funcionarios del ejército y del gobierno, los sacerdotes, los comerciantes y los artesanos más destacados. Y alrededor de estas ciudades-estado se encontraban las aldeas de los campesinos y los campos para el cultivo. La conquista por parte de los españoles significó el sometimiento de las culturas mesoamericanas y trajo consigo una ruptura de las culturas ancestrales. Los indígenas sufrieron el despojo de sus tierras y en algunos casos incluso el exterminio de una gran parte de la población nativa. Podemos mencionar algunos aspectos de la ruptura que ocasionó la conquista por parte de España a los pueblos de Mesoamérica. Nuevas formas de gobierno fueron creadas, como el virreinato. Se impuso el trabajo esclavizado y nuevas formas de propiedad de la tierra que eran desconocidas para nuestros pueblos prehispánicos. Se presentó también una gran catástrofe en la demografía de nuestro continente, debido en parte a las guerras, al trabajo agotador al que eran sometidos los indígenas, a las enfermedades infecciosas que trajeron los colonizadores, a los cambios de alimentación y a la movilización forzosa de indígenas a regiones donde el clima no era el que ellos estaban acostumbrados. Los españoles llegaron también a imponer una nueva religión, el catolicismo. Existen algunos aspectos de continuidad que heredamos de nuestros pueblos prehispánicos y que sobrevivieron al proceso de conquista por parte de los españoles. Entre estos aspectos de continuidad podemos mencionar la alimentación de los mexicanos, que sigue siendo muy importantemente basada en el maíz, el frijol y el chile, los tianguis, la elaboración de las artesanías, la elaboración de platos y utensilios de barro, el Día de Muertos, que es una celebración tradicional, entre otras cosas. Los pueblos de América también recibieron algunas innovaciones por parte de sus conquistadores españoles, entre las que podemos mencionar técnicas agrícolas e instrumentos de labranza de la tierra, el empleo de la moneda como instrumento de cambio, la imprenta y la pólvora, algunos animales como los caballos, las vacas y los puercos, y algunas plantas y frutos anteriormente desconocidos para nosotros, como el trigo, la seda, el lino, la caña de azúcar y la naranja. Europa, por supuesto, también obtuvo muchos productos desconocidos para ellos, entre los cuales podemos mencionar el maíz, el tomate, el frijol, la papa, el tabaco, el cacao y una gran variedad de frutas tropicales.